Libro de Abdías. Introducción. El brevísimo libro de Abdías es, con solo 21 versículos, el más corto del Antiguo Testamento. Abdías reprocha duramente a Edom por su conducta en los momentos de desgracia de Judá. Edom simboliza las naciones opresoras del pueblo elegido. Este debe esperar el juicio justo de Dios, que se realizará en el tiempo escatológico del día del Señor. Entonces se producirá el castigo de los malvados y la restauración del reino de Dios, con perspectivas que están por encima de las circunstancias políticas y sociales de Judá y de las limitaciones de ser un pueblo sin independencia en los momentos de composición del escrito. Como el conjunto de los libros proféticos, Abdías exhorta a poner la esperanza en el poder y la justicia de Dios, y no en las fuerzas precarias de los hombres. Dada la brevedad de Abdías, no es de extrañar la ausencia en el libro de otros legados importantes de los profetas. Libro de Jonás. Introducción. La restauración de Israel con la que termina el libro de Abdías se precisa en el libro de Jonás, el quinto de los profetas menores. Si Dios va a restaurar a su pueblo, es porque éste tiene una misión universal que cumplir. Dentro de la brevedad del libro y de su carácter narrativo, el mensaje que transmite es más complejo de lo que podría suponer una lectura superficial. En la base de la enseñanza está el dominio de Dios sobre todas las naciones. Lo mismo que puede condenar a cualquier nación, no solo a Israel, también puede tener misericordia de ella y perdonarla. Estamos solo a un paso de la universalidad de la salvación enseñada en el Nuevo Testamento. Pero esta doctrina tiene al menos 3 consecuencias presentes también en el libro. En primer lugar, la narración es una explicación de por qué algunos oráculos proféticos contra las naciones no se han cumplido. En segundo lugar, la narración enseña que el alcance de la acción de Dios todavía no ha sido entendido por algunos en Israel. Finalmente, como la mayoría de los libros proféticos, Jonás es una llamada a la conversión y a la penitencia. Capítulo 2. El Señor dispuso que un pez enorme se tragara a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, diciéndole: Desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del Sheol grité, y escuchaste mi voz. Me arrojaste en el fondo, en el seno del mar, y la corriente me volteaba. Todas tus rompientes y tus olas me anegaban, y yo me decía: soy expulsado lejos de tus ojos. ¿Cómo contemplaré de nuevo tu templo santo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, el océano me volteaba, las algas se enrollaban en mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes. La tierra echaba sus cerrojos tras de mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la fosa, Señor Dios mío. Cuando mi alma estuvo a punto de desfallecer, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu templo santo. Los que dan culto a ídolos vanos se apartan de su misericordia. En cuanto a mí, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré los votos que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez que vomitó a Jonás sobre tierra firme. Capítulo 4. Pero Jonás se llevó un gran disgusto y se enojó, y oró al Señor diciendo: Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo me decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres el Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, y que te dueles del mal. Ahora, Señor, te suplico, quítame la vida,
más me vale morir que vivir. El Señor le respondió: ¿te vale más enojarte? Jonás salió de la ciudad y se detuvo al levante de la ciudad. Allí se hizo una cabaña y se sentó debajo a la sombra a la espera de lo que sucediese en la ciudad. El Señor Dios dispuso que un ricino creciera por encima de Jonás para darle sombra en la cabeza y librarlo de su malestar. Jonás sintió gran dicha por aquel ricino, pero el Señor dispuso que al rayar la aurora, al día siguiente, un gusano atacara el ricino que se secó. Y al brillar el sol, Dios dispuso un viento solano sofocante, y pegó el sol en la cabeza de Jonás, que se desvaneció. Entonces pidió morirse y decía: más me vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte por un ricino? Y contestó: me parece bien enojarme hasta morir. Replicó el Señor: tú te apiadas del ricino por el que no te has pasado fatiga alguna, ni le has hecho crecer, que una noche ha nacido y una noche ha perecido. Pues yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay mucho más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, e innumerables animales. Capítulo 1. Palabra del Señor dirigida a Miqueas de Moreset, en los días de Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Visión que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. Escuchad, pueblos todos, presta atención tierra y cuanto la llena. El Señor Dios sea testigo contra vosotros, el Señor desde su templo santo. Porque el Señor sale de su morada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Debajo de él se derriten las montañas, se hunden los valles como cera junto al fuego, como aguas que bajan por una pendiente. Todo esto por los delitos de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Oráculo sobre la destrucción de Samaria. Haré de Samaria un montón de escombros, un campo para plantar viñas. Esparciré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados, todos sus exvotos consumidos a fuego. Convertiré en ruina todas sus estatuas, porque las reunió como salario de ramera, y en salario de ramera se convertirán. Por eso estoy de duelo y me lamento, ando descalzo y desnudo, doy aullidos como los chacales, y gimo como los pollos de avestruz. Porque su herida es incurable, y ha llegado hasta Judá, ha alcanzado la puerta de mi pueblo hasta Jerusalén. No lo anunciéis en Gad, no lloréis más. En Bet-Leafra, revolcaos en el polvo. Vosotros pasad de largo, habitantes de Zafir, desnuda y llena de vergüenza. No saldrán los que habitan en Saanán. El duelo de Bet-Esel os priva de su apoyo. Enferman en ansias de bien los que pueblan Marot, porque ha bajado la desgracia de parte del Señor hasta las puertas de Jerusalén. Engancha al carro los caballos, población de Laquís. Ella es el origen del pecado para la hija de Sión, porque en ti se han encontrado los delitos de Israel. Por eso devolverás la dote por Moreset Gad. Las casas de Akzib son un engaño para los reyes de Israel. Aún te traeré un conquistador, población de Maresá. Hasta Adulam llegará la gloria de Israel. Rápate y afeítate por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como el buitre, porque van deportados lejos de ti. Capítulo 3. Yo os digo, escuchad bien, príncipes de Jacob, guías de la casa de Israel, ¿es que no es cosa vuestra conocer el derecho?
Vosotros que odiáis el bien y amáis el mal, les arrancáis la piel del torso y la carne de sus huesos. Sois los que se comen la carne de mi pueblo, desuellan la piel de su torso, los que le rompen los huesos y los despedazan como vianda para olla, como carne para caldero. Ya pueden gritar al Señor que no les responderá, sino que a esa hora les ocultará su rostro en pago de sus malas obras. Esto dice el Señor acerca de los profetas que extravían a mi pueblo, que mientras sus dientes tienen que mascar, pregonan paz. Pero a quien no les pone algo en la boca, le declaran la guerra santa. Por eso, se os hará de noche sin tener visión, se os harán tinieblas sin revelación, se pondrá el sol para esos profetas, se les ennegrecerá el día. Los videntes se avergonzarán, se abochornarán los adivinos. Todos ellos se taparán la boca porque no hay respuesta de Dios. En cambio, yo he sido llenado de la fuerza del Espíritu del Señor, del derecho y de la fortaleza, para denunciar su delito a Jacob y a Israel su pecado. Escuchad bien esto, príncipes de la casa de Jacob y guías de la casa de Israel, que aborrecéis el derecho y retorcéis cualquier cosa recta, que edificáis a Sión con sangre y con iniquidad a Jerusalén. Sus príncipes dictan sentencia por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en el Señor para decir, ¿no está el Señor en medio de nosotros? Ningún mal nos sobrevendrá. Por eso, por vuestra culpa, Sión será arado como un campo, Jerusalén será un montón de escombros, y el monte del templo un cerro silvestre. Capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Por eso él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ellos podrán reposar, porque entonces Él será grande hasta los confines de la tierra. Él mismo será la paz. Asiria, si viniere a nuestra tierra y hollare nuestros palacios, nosotros le suscitaremos 7 pastores y 8 príncipes de estirpe. Ellos pastorearán con espada la tierra de Asiria, a filo de espada la tierra de Nimrod. Él nos librará de Asiria, si viniere a nuestra tierra y hollare nuestras fronteras. Entonces, el resto de Jacob estará en medio de muchos pueblos como rocío de parte del Señor, como lluvia sobre hierba, que no depende del hombre, ni se espera de los hijos de Adán. El resto de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, será como un león entre bestias de la selva, como león joven entre rebaños de ovejas, que si pasa y patea y desgarra, no hay quien la libere. Que se alce tu mano contra tus adversarios, y sean eliminados todos tus enemigos. Aquel día, oráculo del Señor, te quitaré los caballos que tengas y destruiré tus carros. Arruinaré las ciudades de tu país y arrasaré todas tus fortalezas. Arrancaré de tus manos las hechicerías y no tendrás más adivinos. Destrozaré tus estatuas y las estelas de en medio de ti, y no adorarás más las obras de tus manos. Arrancaré los cipos de en medio de ti y destruiré tus ídolos. Y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no hayan obedecido. Capítulo 7. Ay de mí, porque estoy como la mies después de la cosecha, como las vides tras la vendimia. No queda racimo que comer, ni brevas que tanto gustan a mi alma. Desaparecieron de la tierra los piadosos, no queda ni uno recto entre los hombres. Todos están al acecho para derramar sangre, unos a otros se echan la red,
Sus manos se adiestran para el mal. El príncipe pide soborno y el juez exige pago. El magnate manifiesta la avidez de su alma. Así urden ellos la trama. El mejor de ellos es como la zarza, el más recto como seto de espinos. Viene el día anunciado por tus centinelas, el de tu castigo. Ahora llega su confusión. No creáis al prójimo, no confiéis en el amigo. Guarda las puertas de tu boca hasta de la que se acuesta en tu regazo. Porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero yo miraré al Señor, esperaré en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. No te alegres a mi costa, enemiga mía. Si caí, me levantaré. Si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Debo soportar el enojo del Señor porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Me sacará a la luz, veré su justicia. Cuando mi enemiga lo vea, se cubrirá de vergüenza. Ella, la que me está diciendo, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos se recrearán al verla cuando sea pisoteada como lodo de las calles. Día vendrá de reconstruir tus murallas, día en que se ensancharán tus fronteras. Aquel día llegarán a ti desde Asiria hasta Egipto y desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. La tierra se convertirá en desolación por culpa de sus habitantes en pago de sus fechorías. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que habita solitario en los sotos, en medio de huertos fértiles. Que pasten en Basán y Galaad, como en los días de antaño. Como en los días de la salida de Egipto, muéstranos los prodigios. Al verlos, quedarán avergonzadas las naciones de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y se taparán los oídos. Lamerán el polvo como serpientes, como reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus refugios hacia el Señor nuestro Dios, y se asustarán de ti y te temerán. ¿Qué Dios hay como tú, que quita la iniquidad y pasa por alto el delito del resto de tu heredad? Porque no guarda su ira para siempre, y se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lanzará al fondo del mar todos nuestros pecados. Darás tu fidelidad a Jacob, tu misericordia a Abraham, las que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Capítulo 1. Oráculo contra Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcós. Un Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y está lleno de furor. El Señor toma venganza de sus adversarios y guarda rencor contra sus enemigos. El Señor es lento a la ira, pero grande en poder. El Señor no deja a nadie impune. Camina en la tempestad y el huracán, y las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo seca, deseca todos los ríos. Alidecen el Basán y el Carmelo, se marchita la flor del Líbano. Ante él tiemblan los montes, las colinas se estremecen. En su presencia se levanta la tierra, el orbe y cuantos lo habitan. Ante su indignación, ¿quién se mantendrá en pie? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Su furor se propaga como el fuego, las rocas se parten ante él. El Señor es bueno, refugio en el día de la angustia. Conoce a los que a él se acogen, hasta en la riada arrolladora. Pero acabará con sus adversarios aún en las tinieblas, perseguirá a sus enemigos. ¿Qué tramáis contra el Señor? Él es el que consuma el exterminio. No sobrevendrá dos veces el desastre, pues aunque sean como espinos enmarañados, como borrachos completamente bebidos, serán consumidos del todo como paja reseca.
De ti salió quien maquina maldad contra el Señor, el que aconseja perversidad. Esto dice el Señor. Ya pueden ser vigorosos y ser muchos, que serán segados y pasarán. Y si te he afligido, ya no te afligiré más. Ahora voy a quebrar el yugo que pesa sobre ti y a romper tus cadenas. El Señor lo ha ordenado contra ti. No habrá más descendencia de tu nombre. De la casa de tus dioses quitaré imágenes esculpidas y fundidas. Dispondré allí tu tumba porque te has envilecido. Capítulo 3. Ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, repleta de rapiñas, insaciable de presas, chasquidos de látigo, trepidar de ruedas, caballos al galope, brincos de carruajes, jinetes a la carga, refulgir de espadas, centellear de lanzas, multitud de víctimas, montones de muertos, cadáveres sin fin, cuerpos en los que se tropieza. Por las muchas fornicaciones de la prostituta, la bella de encantos, la maestra de hechizos, que hacía mercado de pueblos con sus fornicaciones y de naciones con sus hechizos. Aquí estoy yo contra ti, oráculo del Señor de los ejércitos. Yo levantaré tus faldas hasta la cara, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tus vergüenzas. Echaré sobre ti inmundicias, te afrentaré y te expondré como ludibrio, de modo que cualquiera que te vea se apartará de ti diciendo, devastada está Nínive, ¿quién se apiadará de ella? ¿Dónde encontraré quien te consuele? ¿Eres tú mejor que Noamón, la asentada en los canales del Nilo? Estaba rodeada de aguas con el mar por baluarte, y las aguas por muralla. Etiopía y Egipto eran su fuerza, no tenía confines. Put y Libia eran sus auxiliares, pues también ella fue llevada al destierro, conducida al cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las esquinas de todas las calles. Sobre sus nobles echaron suertes, a sus magnates los cargaron de cadenas. También tú te embriagarás, serás olvidada. También tú andarás buscando refugio frente al enemigo. Todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas. Si son sacudidas, caen a la boca de quien se las ha de comer. Mira a tu pueblo, como mujeres en medio de ti. Frente a tu enemigo se han abierto de par en par las puertas de tu país. El fuego ha consumido tus cerrojos. Haz acopio de agua para el asedio. Refuerza tus plazas fuertes. Pisa la arcilla, apisona la argamasa, agarra el molde de ladrillos, que allí te consumirá el fuego, te tajará la espada, te devorará como la langosta. Multiplícate como la langosta, multiplícate como el saltamontes. Has acrecentado tus mercaderes como las estrellas de los cielos, pero son como langostas que despliegan sus alas y echan a volar. Tus guardias son como saltamontes, tus escribas como enjambre de langostas que se posan en las aceras en día de helada. Al brillar el sol, emigran a no se sabe dónde. Se han dormido tus pastores, rey de Asiria. Tus capitanes se han adormecido, tu pueblo se ha dispersado por los montes, y no hay quien lo reúna. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oyen noticias de ti aplauden por tu suerte, porque ¿sobre quién no ha pasado tu continua maldad? Capítulo 1. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Gritaré a ti violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y contemplar la fatiga? Pues ante mí están la desolación y la violencia. Surgen contiendas y se promueven riñas. Por eso se relaja la ley y no triunfa el derecho. El impío oprime al justo, por eso triunfa el juicio torcido. Mirad a las naciones, observad, asombraos y quedaos atónitos, porque voy a hacer una obra en vuestros días,
a la que no daríais crédito si se os contara. Pues voy a suscitar a los caldeos, el pueblo cruel e impetuoso que recorre las regiones de la tierra para apoderarse de moradas que no son suyas. Es terrible y atroz. De él mismo procede su derecho y su grandeza. Sus caballos son más raudos que panteras, más feroces que lobos de la estepa. Sus jinetes galopan. Sus jinetes vienen de muy lejos. Vuelan como águila que se lanza a la comida. Todos vienen con violencia al botín. Sus rostros son como viento solano abrasador. Amontonan prisioneros como arena. Se burla de los reyes, se mofa de los tiranos, se ríe de cualquier plaza fuerte. Levanta terraplenes y las toma. Después, escapa como el viento y sigue. De su propia fuerza hace él su Dios. ¿No eres tú, Señor, desde el principio, Dios mío, Santo mío? Tú no mueres. Tú, Señor, lo pusiste para hacer justicia. Oh, roca mía, tú lo estableciste para corregir. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes contemplar la iniquidad. ¿Por qué miras a los traidores y te callas mientras el impío se traga al justo? Hiciste a los hombres como los peces del mar, como reptiles sin amo. A todos los pesca él con anzuelo, los apresa en su red y los recoge en el copo. De ellos se alegra y regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a su copo, porque gracias a ellos es sustanciosa su parte y abundante su alimento. ¿Acaso por eso tendrá siempre desenvainada su espada para matar sin piedad a las naciones? Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc según el tono de Lamentaciones. Señor, he escuchado tu anuncio. Señor, he temido tus obras. Hazlas revivir en nuestros años. En nuestros años dalas a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios viene de Temán, el santo del monte Parán. Su gloria cubre los cielos, la tierra está llena de sus alabanzas. Su fulgor es como la luz, de su mano salen rayos, allí está escondida su fuerza. Delante de él marcha la plaga, tras sus pies brota la fiebre. Él se detiene y hace temblar la tierra. Mira y sobresalta a las naciones, las montañas eternas se destrozan, las colinas antiguas se abaten. De él son los senderos del universo. He visto las tiendas de Cusán bajo aflicción, los toldos de la tierra de Madián se agitan. ¿Es que se ha encendido la ira del Señor contra los ríos? ¿Tu cólera contra los ríos? ¿Contra el mar? ¿Tu furor cuando montas tus caballos, tus cuadrigas victoriosas? Descubres y aparejas tu arco, colmas de flechas tu aljaba. Hiendes la tierra con torrentes. Los montes te ven y se estremecen. Una tromba de agua pasa. El abismo lanza su voz, alza en alto sus manos. Sol y luna se paran en sus moradas, a la luz de tus saetas que corren al fulgor deslumbrante de tus lanzas. Pisas la tierra con furia, aplastas las naciones con ira. Has salido a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Machacaste la cabeza de la casa del impío, descubriste sus cimientos hasta la roca. Traspasaste con tus flechas la cabeza de sus guerreros, que acometían como huracán para dispersarme, con el regocijo del que devora al desvalido en secreto. Abriste camino en el mar a tus caballos, en el lodo de aguas caudalosas. Lo escuché y se estremecían mis entrañas, a su fragor me temblaban los labios. Mis huesos comenzaban a pudrirse, debajo de mí temblaban mis pasos. Descansaré el día de la angustia, cuando alcance al pueblo que nos invade. Aunque la higuera no eche yemas ni la viña dé sus frutos, o falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Aunque falte el ganado del redil y las vacas del establo, yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador.
El Señor Dios es mi fuerza. Él me da pies de gacela, me hace caminar por las alturas. Capítulo 1. Palabra del Señor que fue dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías. Hijo de Amón, rey de Judá. Voy a acabar con todo cuanto hay sobre la faz de la tierra, oráculo del Señor, para acabar con hombres y animales. Acabaré con las aves del cielo y con los peces del mar y con los escándalos de los impíos. Exterminaré a los hombres que hay sobre la faz de la tierra, oráculo del Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los que habitan en Jerusalén. Extirparé de este lugar lo que resta de Baal, el nombre de ministros y sacerdotes, los que se postran en los terrados ante el ejército de los cielos, los que se postran y juran por el Señor, y juran lo mismo por Malcam, los que apostatan del Señor, los que no lo buscan ni le consultan. Silencio ante el Señor Dios, porque se acerca el día del Señor, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha purificado a sus invitados. El día del sacrificio del Señor, yo tomaré cuentas a los príncipes, a los hijos del rey y a cuantos se visten de ropas extranjeras. Aquel día tomaré cuentas a todos los que saltan por encima del umbral, a los que llenan de violencia y fraude el templo de su Señor. Aquel día, oráculo del Señor, habrá gritos de socorro en la puerta de los peces, chillidos en el barrio nuevo y calamidad grande en las colinas. Chillad, habitantes del valle, que enmudeció toda turba de traficantes, desaparecieron cuantos pesan plata. El tiempo registraré a Jerusalén con linternas. Tomaré cuentas a sus hombres que están quietos en sus heces, que dicen en su interior: el Señor no hace ni bien ni mal. Su riqueza será dada al pillaje, sus casas a la desolación. Edificarán casas pero no las habitarán. Plantarán viñas pero no beberán su vino. Ya se acerca el gran día del Señor. Se acerca a toda prisa. El clamor del día del Señor es amargo. En él gritará hasta el valiente. Día de ira será aquel día. Día de angustia y de aflicción. Día de ruina y desolación. Día de tinieblas y oscuridad. Día de nubes y de brumas. Día de trompetas y de estruendos sobre las plazas fuertes, sobre las torres angulares. Pondré a los hombres en aprieto y caminarán como los ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como lodo, sus vísceras como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. Por el fuego de su celo será devorada toda la tierra, pues acabará con presura con todos los habitantes de la tierra. Capítulo 3. Ay de la rebelde e impura, la ciudad prepotente. No escuchó la voz ni aceptó la instrucción. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. En medio de ella, sus príncipes son leones rugientes, sus jueces lobos de la tarde que no dejan hueso por la mañana. Sus profetas unos fatuos, hombres embusteros, sus sacerdotes profanaron el santuario, violaron la ley. Pero en medio de ella está el Señor justo, que no hace injusticia. Cada mañana dictará sentencia como la luz, sin faltar, aunque el inicuo desconozca la vergüenza. He exterminado a las naciones. Sus torres angulares están derruidas. He dejado desiertas sus calles, sin que nadie transite.
Sus ciudades están desoladas, no queda nadie, ningún habitante. Yo me dije, al menos me temerás tú, aceptarás la instrucción, y no se borrarán de sus ojos los castigos que le he dado. Sin embargo, se apresuraron a pervertir todas sus acciones. Por eso, espérame, oráculo del Señor, el día que me levante como testigo, porque he sentenciado reunir a las naciones, agrupar los reinos, para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mis celos será devorada la tierra entera. Entonces volveré puros los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, para que le sirvan todos juntos. Desde más allá de los ríos de Etiopía, los que me veneran, la hija de mis dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día no serás avergonzada por ninguna de las fechorías con que te rebelaste contra mí, porque entonces apartaré de ti a quienes se jactan en tu altivez, para que no vuelvas a engreírte en mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y pondrán su esperanza en el nombre del Señor. Los restos de Israel no cometerán iniquidad, ni hablarán mentira, ni se encontrará en su boca lengua dolosa. Ellos podrán apacentarse y reposar sin que nadie los espante. Canta de gozo, hija de Sión, alborózate, Israel, alégrate y disfruta de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor revocó tu sentencia, echó afuera a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. No temerás más la desgracia. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti como poderoso Salvador. Él disfrutará de ti con alegría, te renovará su amor, se regocijará en ti con canto alegre como en los días de fiesta. Retorno de los deportados. Reuniré de ti a los que están en agobio para quitarles la deshonra. He aquí que en ese tiempo voy a dar el exterminio a todos los que te afligieron. Salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada. Les daré fama y renombre en cada país en que fueron avergonzados. En ese tiempo os haré venir, en ese tiempo os congregaré. Os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra, cuando haga volver vuestra suerte ante vuestros ojos, dice el Señor. Capítulo 1. El año segundo del rey Darío, el día primero del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciéndoles: Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo va diciendo: Aún no ha llegado el momento de reconstruir el templo del Señor. Entonces la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Acaso os ha llegado a vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas mientras este templo sigue en ruinas? Ahora, así dice el Señor de los ejércitos: Reflexionad bien sobre vuestra conducta. Sembrasteis mucho y habéis cosechado poco. Comisteis y no os habéis saciado. Bebisteis y no os habéis embriagado. Os vestisteis y no os habéis calentado. Y el jornalero ha echado su paga en saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: Reflexionad bien sobre vuestra conducta. Subid al monte, traed madera, reconstruid el templo, que yo me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Pretendisteis mucho y habéis lucrado poco. Metisteis en casa y yo lo he aventado. ¿Por qué? Oráculo del Señor de los ejércitos. Porque mi templo sigue en ruinas, mientras vosotros cada uno se apresura por su propia casa. Por eso, a vosotros los cielos os han denegado el rocío y la tierra os ha denegado su fruto. He convocado a la sequía sobre la tierra,
sobre los montes, sobre las mies, el mosto y el aceite, y sobre cuanto produce el suelo, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo producto de las manos. Escucharon Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, conforme a lo que le había mandado el Señor su Dios, y temió el pueblo ante el Señor. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, le dijo al pueblo por mandato del Señor: Yo estoy con vosotros, oráculo del Señor. Y el Señor enardeció el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y fueron y se pusieron a la obra en el templo del Señor de los ejércitos, su Dios. Era el día 24 del 6º mes, el año 2 del rey Darío.